Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy en una ocasión muy especial porque como pueden ver en sus calendarios, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Así que como ya es tradición, estoy aquí para hablarles de películas situadas en esta bella época que es la Navidad. En años anteriores hemos hablado de cintas un tanto bizarras, un tanto malas, pero me pareció que sería un buen cambio para este año hablar de cintas que genuinamente me gustan. Primero que nada porque ya no quiero torturarme a mí mismo, y número 2 porque la Navidad es una época hermosa, así que ¿por qué no hablar de películas que en mi opinión son así, hermosas, preciosas y que tienen un enorme espacio en mi corazón? Así que sin más preámbulo, esta Navidad enfoquémonos en lo bueno, esto es películas navideñas chidas. Para empezar, quiero hablar de una película que marcó mi infancia y estoy seguro las infancias de muchos de ustedes. Una película que ya es tradición ver todas las navidades. Estoy hablando, claro que sí, de Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito, también conocida como Solo en Casa, Home Alone, es una película que no necesita introducción, es una cinta que estoy seguro todos los que están viendo este video ya la vieron. Esta es una cinta que yo vi desde que estaba muy pequeño y desde el primer momento en que la vi fue una cinta que me cautivó, me encantó, me fascinó. ¿Quién en su infancia no quería ser tan genial como Kevin derrotando a estos dos malandrines con cosas que tenía en su casa? Esta es una película divertidísima y una de esas en las que siento que todas las estrellas se alinearon para tener a gente increíble trabajando en ella frente a cámaras y detrás de cámaras también. Detrás de cámaras tenemos a personalidades como el director Chris Columbus, el escritor John Hughes y el compositor John Williams, nombres que de igual manera creo no necesitan introducción. Chris Columbus y John Hughes son gente que han hecho una infinidad de películas familiares que como esta ya son icónicas, son clásicos. Y pues qué decir de John Williams, para mí es indiscutiblemente el compositor de música para cine más emblemático de todos los tiempos. Y su score de esta película realmente la eleva. Cuando pensamos en John Williams quizá nos vamos más directamente a Star Wars, Superman, Indiana Jones, pero su soundtrack de Home Alone para mí es algo icónico. Desde la música que suena en los créditos iniciales hasta el tema que suena cuando Kevin está poniendo las trampas en la casa, es un score inolvidable. Y frente a cámaras también tenemos a un equipazo. Macaulay Culkin es uno de los niños actores más carismáticos que ha visto la historia. Y la dupla de Joe Pesci y Daniel Stern es una que quizá no te imaginarías si esta película nunca hubiera salido, pero vaya que funcionan muy bien los dos juntos. Amo toda la película de principio a fin, pero obviamente esa secuencia de las trampas es de las más padres de la película. Es increíble ver cómo Harry y Marv sobreviven a cosas que francamente debieron de haberlos matado. Pero aún con lo improbable de la trama y lo peligrosas que son estas trampas, me gusta que Chris Columbus y John Hughes tratan esta historia de la forma más verosímil posible. No se siente completamente como una caricatura. La dirección y la fotografía tratan esta historia lo más en serio que se puede. Cuando la película tiene que ser graciosa, cuando tiene que ser un poco más disparatada, sí te dan exactamente eso. Pero lo que hace que esta película sea verdaderamente de mis favoritas de Navidad es cómo logra retratar esa calidez que retrata la Navidad. Esta es una celebración que trata sobre estar cerca de las personas más importantes para nosotros y este es el tema central de la película. Detrás de todas las trampas, detrás de todas las risas, esta es una película que nos habla sobre cómo Kevin se da cuenta que necesita a su familia, sobre todo en esta época que es la Navidad. Y es este tema el que para mí termina por completar este hermoso paquete navideño que es Mi Pobre Angelito. También soy fan de Mi Pobre Angelito 2 y no me maten, pero disfruto un poco Mi Pobre Angelito 3. Pero esta película definitivamente se lleva la corona de oro de esa franquicia y una muy merecida corona de plata cuando se trata de películas navideñas. Pero antes de que les hable sobre la película que en mi opinión se lleva la corona de oro de películas navideñas, le pregunté a algunos amigos cuáles eran sus películas favoritas de Navidad y esto fue lo que me dijeron. Hola, muchas gracias Arturo por incluirme en este video. Es un honor para mí estar acá para hablar de una de mis películas de Navidad favoritas, que quizás
Puede no parecer una película de Navidad, pero es El joven manos de tijera. La película toma cierta parte en Navidad, pero no es tanto por eso que yo siento que sea una gran película de Navidad, sino que en realidad por toda la estética que Tim Burton pone dentro de la historia. Todo el ambiente muy invernal, muy navideño, pero curiosamente porque la película está ambientada en Florida, tenemos esta sensación cálida y veraniega que es mucho más cercano a cómo se celebra la Navidad en el hemisferio sur. Siempre relacionado mucho la estética, los temas, el color y cariño de la película con la Navidad, y la encuentro una maravillosa obra para ver en esta época. Sin contar que tiene a una de mis actrices favoritas en un rol maravilloso como es Winona Ryder. Esta creo que es de hecho mi película favorita de Tim Burton, pero este filme creo que toca todos los puntos correctos respecto a no solo ser una película que tenga ambientación en Navidad, sino que también tenga esa calidez y esa sensación fraternal que uno espera de un filme de esta época. Pienso mucho en la secuencia en que Winona Ryder está bailando con la nieve cayendo sobre ella y siento que qué más navideño que esa emoción. Nuevamente Arturo, muchas gracias por incluirme en tu video. Por supuesto sigan a Arturo Cinem y también suscríbanse a mi canal Baja Frecuencia. Hi everyone and happy holidays. I know that I am one of many who are cozying up with some Christmas classics. So here are two of my favorite Christmas movies that I turn to every single year. The first is White Christmas. This was one that my dad loved and that I grew to love with him. This is directed by Michael Curtiz, who did Casablanca. It's crazy. There's a fun fact for you. And it follows two singers who fall in love with two sisters, and they decide to put on a show to help raise awareness for a bed and breakfast in Vermont that is having low business because there is no snow this winter season. The musical sequences are just breathtaking. The dance sequences have never been better. It has such iconic songs like Sisters and, of course, the titular White Christmas. But also there's a lovely celebration of veterans in this film that I just really admire. So it has just that cozy feeling that every classic movie has on top of the coziness of the Christmas feeling. It's one of my favorite movie musicals of all time, and it's definitely usually my December 25th pick. My other more recent holiday favorite is a movie called Last Christmas with Emilia Clarke. This is directed by Paul Feig, who of course did Bridesmaids. And what I love about this film is when I saw it, it just really spoke to me about how, the holiday spirit comes from within. You are in control of your happiness. And this is one of the few Christmas movies that I actually feel like celebrates the theme of goodwill towards men and putting goodness out into the world. Emilia Clarke in this film has gone through health troubles in her past, and she's trying to find her way back. And by the end of the film, she's this beautiful soul who is giving back to her community, volunteering at a local homeless shelter. I want to thank Arturo for having me, and happy holidays, everybody. La Navidad no tiene que ser sinónimo de historias simples o puramente festivas. Es por eso que te recomiendo una película llena de argumentos y personajes bastante poderosos. Mi recomendación es Klaus, una película que está disponible en Netflix. Ella salió en el 2019 y es una animación que reinventa con corazón y emoción el origen de Santa Claus, dando un mensaje de hermandad, generosidad y trabajo en equipo. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta una próxima recomendación. Bye. Y es hora de que yo les diga cuál es mi película de Navidad favorita. Es probable que algunos ya sepan cuál es, porque es una cinta de la que ya he hablado varias veces. Es The Holdovers, dirigida por Alexander Payne. Esta es una cinta que se estrenó apenas el año pasado, en 2023, y ustedes dirán cómo puedes nombrar a una película que tiene tan poco tiempo de haberse estrenado como tu favorita. Pero si ya vieron esta cinta, creo que estarán de acuerdo conmigo que es una verdaderamente especial. The Holdovers, o Los que se quedan en español, es una película que, al igual que Mi pobre angelito, tiene un equipo excelente trabajando en ella. Como ya mencionamos, esta es dirigida por Alexander Payne, director de otros peliculones como Los Descendientes o Sideways. Y en esta segunda colaboración, Alexander Payne y Paul Giamatti ponen en práctica todo lo que aprendieron en Sideways y nos dan una película incluso mejor, que cabe recalcar, también me encanta Sideways. Esta es una película que también es muy divertida, pero está repleta de corazón. Está de más decirlo, pero Paul Giamatti es increíble. El personaje de Paul Hunnam es uno que no veo a nadie más interpretando. Tiene escenas muy chistosas donde Giamatti puede mostrarnos lo bueno que es como un actor cómico,
pero este es un personaje que conforme vemos la película descubrimos tiene muchísimas capas que quizá no nos dábamos cuenta, tiene un pasado muy interesante que termina volviéndolo un personaje un tanto trágico. Sí, desde el inicio ves que este es un hombre solitario, una persona que quizá no cumplió los sueños que tenía en la vida, pero como es un ojete no te preocupas mucho por él. Pero Alexander Payne nos lleva en este viaje de descubrimiento con el personaje que no solo lo vuelve un personaje empático, sino que también lo convierte en uno por el que nos preocupamos, uno por el que nos sentimos mal. Fue de mis interpretaciones favoritas de 2023, 100% yo quería que se llevara el Oscar, perdón, Cillian Murphy. Dominic Sessa, quien protagoniza la película junto a Paul Giamatti, también es espectacular. Por si no lo saben, esta es su primera película y realmente no lo piensas mientras la estás viendo. Es una revelación y estoy muy emocionado por ver qué tipo de películas hace en el futuro. Y qué decir de Da'Vine Joy Randolph. Esta actriz ganó todos los premios posibles por esta película. El Globo de Oro, el Critics' Choice, el SAG, el Oscar, en fin. Es espectacular su interpretación. El luto por el que el personaje está pasando es interpretado de una forma bellísima por Joy Randolph y su arco es uno de mis favoritos de la cinta. Tuve la oportunidad de conocer a Alexander Payne hace algunos meses, platicar con él y decirle lo mucho que esta película significa para mí. Y no miento cuando digo que para mí esta es una película perfecta. Esta es una cinta que te hará reír, te hará llorar y también es excelente demostrando un poco de lo que significa la Navidad. En Mi Pobre Angelito, Kevin tenía una familia a la que esperaba, pero los personajes en esta película no tienen a nadie. Esta es una película que nos muestra cómo la familia se puede encontrar en todas partes, que las personas que menos esperábamos pueden ser esas que estén para nosotros en los momentos donde más las necesitamos. No tengo más que decir, The Holdovers es para mí una película verdaderamente perfecta y fácilmente para mí es la mejor película navideña de todos los tiempos. Pero bueno, esas son mis películas navideñas personales favoritas, una película con la que crecí y una película relativamente reciente pero que ha generado un gran impacto en mí. Quiero darle enormes gracias a todas las otras personas que formaron parte de este video. En la descripción les voy a dejar todas sus redes sociales para que lo sigan. Si este video les gustó, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho. Y por supuesto, pónganme en los comentarios cuáles son sus películas navideñas favoritas. Hasta entonces ya saben que yo soy Arturo Álvarez. Les deseo a todos una muy feliz Navidad. Pásenla con sus amigos, con sus familias, abrácenlos mucho, díganles lo mucho que significan para ustedes, porque de eso se trata esta bonita celebración. Y no les deseo feliz año nuevo todavía, porque tenemos un videito más antes de que acabe el año. No se lo pierdan, los veré en el próximo video.